Dios los bendiga, hermanos. Aquí está el pastor Juan de Holy Integrity Ministries con ustedes en este día de estudio bíblico. Y en este día vamos a estar hablando sobre los libros de la palabra de Dios, de la Biblia. Estas pasadas semanas hemos estado estudiando la palabra del Señor, por qué es importante estudiarla, por qué leerla. Luego la fuerza y el poder que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que queremos estudiar y las cosas que queremos enseñar son los libros de la Biblia, cómo están puestas organizadas en la palabra de Dios, en la Biblia, qué es el significado de los libros. Y luego vamos a comenzar un estudio de la importancia de cada uno de los libros, ¿verdad? De cada libro que está en la palabra del Señor. La palabra de Dios está separada en dos diferentes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento se puede decir que lleva mucho de las bases de la información muy importante, y el Nuevo Testamento comienza con la venida del Señor Jesús, con su nacimiento y todo eso. La cosa es de que muchas personas piensan o dicen que por qué todavía seguimos o estudiamos el Antiguo Testamento. La cosa es que el Antiguo Testamento nos da toda la información que está en el Nuevo Testamento, nomás diferente. Cuando el Señor Jesús habla, muchas veces hablaba usando los versículos o la palabra que ya fue dicha en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La cosa es de que Él lo dijo de diferentes maneras por mediante de los evangelios y nos enseñó de diferentes maneras. Y la otra cosa es de que cuando comenzamos a ver la palabra de Dios y cómo está separada, comenzamos a entender por qué el Señor Jesús habló de esa manera. Ahora, el Antiguo Testamento nos da las bases desde el origen de la palabra del Señor, del mundo y de la creación y todo lo demás. Mientras el Nuevo Testamento nos tiene la información del comienzo, desde cuando nació el Señor Jesús hasta su regreso para atrás en Revelaciones, Apocalipsis, donde nos enseña varias diferentes cosas que hay para venir. El Antiguo Testamento nos enseña de dónde vinimos, de dónde comenzamos, las consecuencias de acciones, mientras el Nuevo Testamento nos enseña de una diferente manera las mismas cosas, pero también nos da unos ejemplos donde nosotros podemos pensar por mediante de los ejemplos que dijo Jesús. Pero son varias diferentes cosas donde nosotros comenzamos a ver que coinciden el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y son una unión de la palabra del Señor. Y cuando nosotros comenzamos a ver de que cuando la palabra del Señor dice que toda escritura está inspirada por el Señor, comenzamos a ver de que no importa si era el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver de que toda la palabra todavía fue y es inspirada por el Señor. La otra cosa también de que podemos ver en el Antiguo Testamento cuando comenzamos a leer y estudiarlo es de que el Señor Padre estaba presente con ellos, igual como nosotros tenemos al Señor Jesús presente en el Nuevo Testamento y ahora con el Espíritu Santo presente en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la palabra del Señor de esa mañana, comenzamos a ver de por qué la fe, por qué el gozo, por qué el amor del Señor era tan grande, porque el Señor estaba presente en las vidas de las personas con que nosotros estamos leyendo en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús estaba presente en el Nuevo Testamento y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros presente todavía por mediante del Señor Jesús, por mediante del amor del Padre. Entonces nosotros ahorita estamos triple bendecidos porque nosotros tenemos muchas cosas que los otros en el Antiguo Testamento no tenían, o hasta las personas que estaban en el Nuevo Testamento con Jesús que no tenían. El Señor Jesús nos dijo que nos iba a mandar un consolador y eso es lo que nosotros tenemos, pero también tenemos al Señor Jesús, también tenemos al Padre. Entonces nosotros comenzamos a ver algo muy diferente cuando estudiamos la palabra del Señor y comenzamos a ver que todos los libros de la Biblia, todos los 66 libros de la Biblia tienen un propósito y por la manera que ellos están escritos y la información que ellos llevan. Entonces, cuando nosotros vemos eso, podemos comenzar a entender un poquito más por la razón porque es tan importante leer la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a orar y pedirle al Señor de nuevo que nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento para tomar esta información y poder usarla en nuestro estudio diario. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por el estudio que nos vas a dar en esta tarde.
Déjanos, Señor, aprender mucho. Abre nuestras mentes, nuestros entendimientos, nuestros corazones, nuestros espíritus para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Agradecemos, Señor, todo el perdón, el amor, la misericordia, la gracia que nos has dado, Señor. Y pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en cada estudio, en cada momento, en cada manera de que nosotros hablamos, Señor, para poder representar y reflejar tu luz y tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado de nuevo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Siempre vamos a pedir todo eso, Señor, porque sabemos que de ahí está el poder, de ahí está el gozo, de ahí está el amor. De nuevo, Señor, pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén, hermanos. Vamos a comenzar. De nuevo, los libros de la Biblia son 66 libros y están separados entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De nuevo, el Antiguo Testamento es antes de Jesús, el Nuevo Testamento es incluyendo Jesús y hasta que Él regresó para atrás en el cielo y luego de nuevo entre su venida. La primera parte de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento se llaman los libros de la ley. Los libros de la ley coinciden de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Aquí habla de la creación, aquí habla de Moisés, la salida del pueblo del Señor de Egipto y la cantidad de gente o la cronológica de la gente que están en este lugar. Y ahí es donde sacamos nosotros muchas de las leyes que nosotros tenemos presente, ¿verdad? De no matar, no robar, no quitarle a nuestros vecinos, varias diferentes cosas. Y también te podemos ver en la palabra del Señor, que ahí también encontramos en el Antiguo Testamento todo lo que significa del perdón, el perdón de deudas, el perdón de varias diferentes otras cosas. Pero de nuevo, no muchas de nuestras leyes, sino todas nuestras leyes tienen un origen, en la palabra del Señor que viene siendo en Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. De nuevo, los libros de la ley. En siguiente tenemos los libros de historia. Los libros de historia tienen un gran significado porque nos enseñan varias diferentes partes nos enseñan varias diferentes partes de por qué el Nuevo Testamento es tan importante. Y ahí viene toda la información de la historia y cómo se formó el pueblo, cómo se formó el pueblo de Dios, cómo se formó nosotros como sus seguidores, ¿verdad? Y nos enseña varias diferentes cosas cuando comenzamos a leer y el por qué era tan importante tener la fe con y por el Señor. Amén. Y esos libros de la historia coinciden de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Cuando nosotros comenzamos a ver un poquito más de lo que tiene la Biblia, también nos recordamos de todo lo que lleva, que viene siendo los libros de poesía, los libros del amor, los libros de los poetas, podemos decir. Y esos son los libros de Job, libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cántares. De nuevo, muchas de las personas cuando comienzan a leer la palabra del Señor, comienzan en esta área, comienzan donde es un poquito más amoroso, un poquito más suave, un poquito más de ambiente calmada, con mucha palabra de crecimiento, mucha palabra de fe, mucha palabra que nos enseñan el amor y la gracia, de ánimo y todo lo que el Señor tiene con nosotros. Y por eso muchas personas comienzan en esta parte de la Biblia, especialmente en los Salmos y los Proverbios, porque nosotros como gente, como humanos, buscamos amor, buscamos lo bonito. Y un poeta, un poema, si es bonito, viene siendo bonito, y por eso podemos creer o podemos saber de que muchas personas comienzan aquí. Amén. Los profetas mayores, que vienen siendo Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Cuando comenzamos a ver los profetas mayores, comenzamos a ver muchas de las profecías que tenían para la venida del Señor. Comienzan a hablar demasiado de
de cómo van a ser las cosas, cómo va a venir el Mesías, cómo va a venir el Salvador, cómo vamos a ser salvados, cómo va a cambiar las situaciones en que nosotros nos encontramos de pecado. Y nosotros podemos ver también de que cuando el Señor Jesús, también cuando estaba hablando o respondiendo, usó mucho de la palabra, muchos versículos que se encuentran en esta parte de la Biblia, que son los profetas mayores. Ahora tenemos también los profetas profetas menores, que también nos enseñan mucho y también eran antes de la venida del Señor Jesús, que siguen siendo Oseas, Joel, Amos, Obedías, Jonás, Micaías, Nahum, Abacú, Sofonías, Egeo, Zacarías y Malaquías. Todos estos libros nos están preparando también para comenzar donde viene siendo el Evangelio, la palabra del Señor, las enseñanzas del Señor, las parábolas del Señor, la guianza del mismo Señor y sus palabras, su amor, todo lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que el Nuevo Testamento tiene, claro, los libros de los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde podemos ver Jesús presente, Jesús hablando, Jesús enseñando, Jesús profetizando y enseñándole no solamente a nosotros, pero también a sus discípulos, que van a ser un día apóstoles de todo lo que nosotros tenemos presente adelante de nosotros, que viene siendo la victoria de no solamente su muerte, pero también de su resurrección, ¿verdad? Tenemos el libro de los Hechos del comienzo de la iglesia, de las iglesias, donde nosotros comenzamos a ver cómo se formaron, cómo se establecieron, y hasta ahorita cómo nosotros seguimos una formulación de cómo ellos están y cómo ellos estaban, y mucho de eso todavía tenemos conforme con nosotros, enseñándonos los niveles de donde nosotros estamos. Luego tenemos los libros de las cartas, que vienen siendo Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Estas son las cartas que el Señor nos ha dejado a su pueblo, y también incluyen Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primero y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. De nuevo, todas estas son las cartas que fueron escritas para su pueblo, para su gente, para sus iglesias, para que nosotros pudiéramos entender y tomar el aviso de todas las cosas que hay por venir, que han de venir, que las enseñanzas que nosotros podíamos ver tomado de ejemplo por mediante del Señor, las cosas que nosotros tomamos de enseñanza de los discípulos cuando ellos estaban en este mundo enseñando, sus dificultades, cómo ellos sobrepasaron las pruebas y todas las cosas que nosotros podemos ver por mediante de leer, que sucedieron con los apóstoles, que sucedieron con los discípulos, que ellos pasaron prácticamente todo lo que ellos nos mandaron para aprender de sus caminos, de sus efectos, de sus creencias y todo, para que nosotros podamos tener lo que nosotros necesitamos ahora en forma de sabiduría, de guianza para la iglesia. Y luego, de nuevo, al final, el libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, claro, es la venida de regreso del Señor, cómo va a regresar nuestro Señor, cómo Él va a venir a enseñarnos lo que Él verdaderamente quiere de nosotros y por nosotros, y también lo que nosotros tenemos que esperar, ¿verdad? Ya nos ha enseñado que nosotros estamos en victoria, que nosotros estamos en un lugar de victoria, de amor, y a veces a nosotros se nos olvida que nosotros estamos en victoria, de que Él ya ha sobrepasado el enemigo, que Él ya le ha ganado el enemigo, y nosotros tenemos que recordarnos que ya en su palabra ya ha cumplido todo hasta ahora, y lo único que estamos esperando es su regreso. Y cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor, se nos olvida que todo ya ha pasado y lo único que estamos esperando es su regreso.
pero nos ha dejado todos sus 66 libros para aprender cómo ser su reflejo y reflejar no solamente al Padre, no solamente al Señor Jesucristo nuestro Salvador, pero también el Espíritu Santo que está alrededor de nosotros y todavía con nosotros. Y de nuevo es una de esas cosas donde nosotros hoy en día tenemos ese recuerdo de que el Señor nunca se ha apartado de nosotros, porque en el principio, en el Antiguo Testamento, estaba el Padre presente, el Creador de todo. Y luego nosotros tenemos en el Nuevo Testamento a su Hijo, ¿verdad? El que vino, el que se bajó de su trono para estar con nosotros, morir por nosotros, regresar y ser resucitado para enseñarle que Él puede con todo. Y luego para enseñarnos que todavía nos ama y siempre nos va a amar y siempre va a estar con nosotros, nos dejó su Consolador, que es el Espíritu Santo, el que nosotros tenemos ahorita guiándonos. Y luego nosotros tenemos su palabra, el que nosotros vamos a usar para guiar, iluminar el camino que nosotros tenemos adelante de nosotros para en el camino del Señor. Y tomando todo esto junto, tenemos que recordar que nuestro Señor Salvador, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, nuestro Consolador, están con nosotros a todo momento. Y mucho más cuando aprendemos de su palabra, con su palabra, para aprender lo que Él tiene todavía para nosotros. Y así vamos a comenzar esos estudios, los 66 libros de la Biblia que son construidos de la Biblia. Y ahora vamos a, las semanas que vienen, vamos a estudiar un poquito de cada sección de la Biblia y tomar la importancia de por qué tenemos que enfocarnos y conocer todos esos libros que están por nosotros, porque no son libros antiguos, no son historias, no historias, los dos, pero es palabra del Señor que nos está enseñando para crecer, para aprender, para poder sobrepasar cualquier cosa que se pone adelante de nosotros, porque nosotros tenemos un gran Dios, un gran Rey y un gran Padre. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias por compartir. Gracias por seguir. Gracias por nomás ver nuestros videos. Y esperamos que dejen comentarios con preguntas, comentarios, cualquier cosa, para dejarnos saber si esto está ayudando, si quieren que sean más largos, más cortos, o si quieren que nos enfoquemos un poquito más cada semana en cada área, que es lo que verdaderamente vamos a hacer. Vamos a aprender más de la palabra del Señor cada día más, aparte de aprender lo que está en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Pastor Juan Saldívar, Holy Integrity Ministries. Vamos a orar antes de irnos. Y de nuevo, les doy muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, de nuevo, Señor, por todo lo que nos has dado. Agradecemos, Señor, todas las bendiciones que nos has dado, toda la información, toda la sabiduría. Y esperamos, Señor, que nosotros podamos usar esto para llevárselas a las personas que todavía no han escuchado tu palabra, Señor. Pedimos que estés con nosotros, tu amor, tu misericordia, tu gracia y, más importante, tu perdón, con nosotros diariamente, Señor, para seguir en el camino que tú nos has mandado. De nuevo, te damos toda la honra y toda la gloria. Te damos todas las gracias, Señor, con todos nuestros corazones y nuestras almas. Y decimos, Señor, gracias de nuevo en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, 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 hermanos. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Gracias por, de nuevo, ver, compartir, seguir y nomás estar con nosotros, respondiéndonos y ayudándonos en esta obra que el Señor nos ha mandado. De nuevo, Juan Saldívar, Pastor Juan, Holy Integrity Ministries. Dios me los bendiga. Sigan adelante, los amo en el amor de Cristo Jesús.